Lo único que ha hecho ha sido decepcionarme. Las palabras cayeron como un martillo sobre madera pulida, tan secas que todas las cabezas en el salón se giraron. La voz de mi padre se oyó no porque gritara, sino porque sabía proyectarla. Los años de entrenamiento de mando no lo habían abandonado. Se mantenía erguido con el pecho fuera, el tipo de hombre que podía silenciar una sala sin levantar el tono. Y en ese momento usó ese poder no para impartir disciplina, no por orgullo, sino para humillar. Para mi humillación. Se suponía que la reunión iba a ser sencilla. Solo familia, vecinos, viejos amigos reunidos en el centro cívico del pueblo, el tipo de lugar donde las noches de bingo y las comidas populares llenaban los calendarios. Las sillas plegables crujían bajo el peso de veteranos entrados en años con sus pantalones de pinza bien planchados. Las mujeres se abanicaban para combatir el calor de finales de verano, y los niños correteaban con vasos de plástico llenos de horchata. No era un lugar lujoso, pero olía a la paella que preparaba la asociación de vecinos y al leve toque de limpiametales que aún se aferraba a las medallas de los veteranos. Había entrado con la cabeza alta sin esperar un desfile, pero sí, al menos, un trato cívico. Hacía años que no estaba en la misma habitación que mi padre, años desde que él había reconocido mi existencia más allá de una frase cortante y despectiva. Y sin embargo allí estábamos compartiendo el mismo oxígeno de nuevo. Me vio en el instante en que entré. Sus ojos se entrecerraron, los labios apretados en una fina línea. Si hubiera sido una extraña, podría haber pensado que estaba a punto de dar un discurso. En cambio, esperó a que el murmullo se apagara de forma natural y luego soltó las palabras como una granada en medio de la sala. Lo único que ha hecho ha sido decepcionarme. El silencio que siguió fue más atronador que un aplauso. Rugía en mis oídos, quemaba mis mejillas. Mantuve el rostro impasible, pero por dentro cada músculo de mi cuerpo gritaba que me moviera, que le respondiera, que hiciera cualquier cosa menos quedarme allí de pie como una colegiala llamada al despacho del director. Entonces, como si ese golpe no fuera suficiente, se giró. Una mano grande y curtida se posó sobre el hombro de un hombre que estaba cerca, más joven que él, mayor que yo, de hombros anchos, pelo corto y un porte que se reconocía al instante. Dijo mi padre con orgullo con voz resonante, sí es un hombre que sabe lo que significa el servicio. Un miembro de élite de la Fuerza de Guerra Naval Especial. En el salón se oyó un murmullo de admiración. Las cabezas asintieron, las miradas se desviaron hacia el desconocido. El respeto casi irradiaba de la multitud, alejándose de mí y dirigiéndose hacia el hombre que mi padre había elegido para enaltecer. Los labios de mi padre se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa, más bien una mueca de reivindicación, como si hubiera demostrado su punto sin necesidad de decirlo en voz alta. Esto es lo que yo quería, no a ella. Debería haber apartado la mirada, haberme tragado el escozor y dejado pasar el momento, pero no lo hice. No pude. El soldado de la Fuerza Especial se giró, sus ojos se posaron en mí. Por un segundo su expresión mantuvo la misma confianza natural que había mostrado cuando mi padre lo presentó. Entonces cambió. El color desapareció de su rostro. Su boca se entreabrió lo suficiente como para ver el temblor en su mandíbula. Se quedó paralizado. Y entonces, con una voz apenas por encima de un susurro, temblorosa pero lo suficientemente clara como para que todos los oídos cercanos la captaran, dijo: «¿Eres la viuda negra de la Fuerza Especial?». Las palabras atravesaron el salón como una cuchilla. Los murmullos se extendieron. Un veterano al fondo se puso rígido. Un hombre más joven tragó saliva como si el simple título tuviera peso. No respondí. No era necesario. El nombre quedó suspendido en el aire, pesado, innegable. Por un instante incluso mi padre vaciló. Su mueca se desvaneció, la confusión parpadeó tras sus ojos. Él no sabía lo que sabía el soldado. No entendía las historias susurradas en los cuarteles, en las salas de reuniones, en las pistas de aterrizaje antes de las misiones. Se había pasado años llamándome decepción, ciego a la reputación que yo había construido, a la vida que había forjado con sangre y agallas lejos de su mirada. Ese fue el momento en que la sala empezó a inclinarse. Todavía no a mi favor, pero sí lejos de él, lejos de su autoridad, de su certeza. Pero antes de llevaros más adentro de esa escena, antes de contaros por qué un hombre entrenado en los rincones más duros del ejército temblaría al verme,
necesito llevaros atrás en el tiempo. Porque la verdad es que ese momento no empezó en ese salón. Empezó años antes, en una casa donde la disciplina era más estricta que el amor, donde el silencio era más fuerte que los elogios, donde cada camino que elegía parecía una traición a sus ojos. Crecí a la sombra de un hombre que había llevado medallas como armadura y que creía que su legado solo viviría a través de un hijo. Pero no tuvo uno. Me tuvo a mí. Y en su mente esa fue su primera decepción. El resto, al menos según él, era inevitable. La primera lección que mi padre me enseñó no fue a lanzar una pelota. Fue a ponerme firme. Juntó mis talones en el suelo de linóleo de la cocina, me echó los hombros hacia atrás y me dijo que no parpadeara. Una espalda recta le dice al mundo que no te vas a quebrar, dijo. Yo tenía 8 años. El reloj sobre los fogones hacía tic-tac. La casa olía a café solo y a betún. Ese era el aroma de nuestra familia. Ya estaba retirado para entonces, pero el retiro no lo ablandó. Le dio más horas para perfeccionar el control. Carreras matutinas a las 5:30, camisas planchadas con un pliegue afilado como un cuchillo. Sí, mi comandante y no mi comandante, pronunciados como si fueran parte de la respiración. Nuestro pequeño pueblo lo adoraba. Discursos en el instituto durante los desfiles. Una silla plegable con su nombre en el hogar del veterano. La gente le llamaba comandante en el supermercado. Yo le llamaba papá y sentía que estaba tomando prestado un rango que no me había ganado. Él creía que los legados se transmitían a través de los hijos. Mi madre creía en otras herencias, los libros silenciosos, la compasión. En casa metía poemas en mi bolsa del almuerzo. Machado, Lorca, Alberti como talismanes. Nunca discutía con mi padre. Esperaba a que pasara la tormenta. Algunas tormentas solo responden al tiempo, solía decir. A los 12 años me llevó a ver el desfile del Día de las Fuerzas Armadas. El paseo marítimo respiraba vapor, las bandas de música resonaban, los cadetes con sus uniformes de gala marchaban como piezas de ajedrez. Cuando desfiló la armada aplaudí. Él ni me miró. Deja esos colores para los hombres que pueden cargar con su peso, dijo. Los ojos al frente. Fingí que no lo había oído bien. Fingir se convirtió en una práctica. En casa estaba el altar, una vitrina con medallas espaciadas con precisión, limpiadas de polvo cada sábado con un cepillo guardado en una bolsa de terciopelo. Mi trabajo era planchar los uniformes. Me enseñó el peso de la plancha, el ángulo de la presión, el chasquido que hace un pliegue cuando está perfecto. La precisión es respeto, decía. Aprendí las ordenanzas como otros niños aprendían canciones pop. Podía identificar cada cinta por su color antes de saber hacer divisiones con decimales. A los 15 le dije que quería solicitar el ingreso en la Escuela Naval Militar. Se quedó tan quieto que pude oír el zumbido de la nevera. ¿Quieres llamar la atención?, dijo sin levantar la vista del correo. No servir. Le dije que quería ambas cosas. Dejó las cartas sobre la mesa una a una, como ladrillos entre nosotros. No tienes la Constitución. No se refería a mi resistencia. Se refería a mi sexo. La casa se volvió silenciosa después de eso. El silencio era su disciplina. La cena a las 6, los platos apilados a la izquierda del fregadero. Las noticias a las 7, las luces apagadas a las 10. Cuando saqué un sobresaliente en química, dijo. Cuando gané una competición de atletismo, dijo, no descuides la técnica. Los sábados por la mañana, inspeccionaba mi habitación. La cama tenía que estar tensa como un tambor. Los zapatos, en un ángulo de 45 grados. Una vez encontró una mota de polvo en el alféizar y me entregó el trapo. Mi madre me persuadía en los márgenes. Me llevó a la oficina de reclutamiento la primera vez, aparcando a 2 calles para que el coche no se viera desde la calle mayor. Mientras yo rellenaba formularios, ella corregía exámenes en el asiento del copiloto. Cuando volví con los folletos, no preguntó qué diría él. Preguntó qué era lo que yo más deseaba. Una lucha justa, dije. Ella dio unos golpecitos en el volante. Pues entrénate para el mal tiempo. El último año de instituto, envié la solicitud sin decírselo.
Escribí la redacción en la mesa de la cocina, después de medianoche, con la casa convertida en un museo de respiraciones. Describí la cadencia al amanecer, como el orden puede abrir un espacio dentro de alguien a quien le han dicho que es demasiado. Cuando llegó el sobrefino primero, el acuse de recibo, lo escondí en un libro. Cuando llegó el gordo en marzo, lo apreté contra mi pecho hasta que el frío traspasó el papel. Esperé a que estuviera en su despacho. Llamé y entré. Levantó la vista con la mandíbula tensa. Le tendí el sobre. Mi comandante, dije. Lo abrió con un abrecartas y leyó la primera línea: nos complace ofrecerle. Se detuvo, dobló el papel y me lo devolvió. Así que vas en serio con esto, dijo, no como una pregunta. Asentí. Se volvió hacia su libro de cuentas. Ya lo discutiremos. Nunca lo hicimos. La noche de la graduación, no vino a la fiesta en el patio que mi madre había decorado con luces blancas y limonada. Mis amigos me preguntaron si tenía miedo. Sí y no, dije. Sí al mar. No a la elección. Hacia las 9 un sedán familiar pasó por delante y siguió de largo. Fue como recibir un saludo y una despedida al mismo tiempo. La mañana que me fui para el periodo de adaptación, mi madre metió 3 sobres en mi petate. Ábrelos, escribió, cuando te sientas sola, cuando estés herida, cuando olvides quién eres. Me abrazó con fuerza en la estación de autobuses. Luego dio un paso atrás para inspeccionarme como antes de ir al colegio. Ponte recta, dijo, y ambas nos reímos. Mi padre tenía cita para cambiar los neumáticos. En el autobús, un chico con el pelo rapado me preguntó si estaba nerviosa. Los nervios son una brújula, dije. Solo tienes que saber leerlos. Por la ventanilla el pueblo se deslizaba, la ferretería, el bar con tartas de limón, la bandera del ayuntamiento un poco demasiado grande para el mástil. A medida que los kilómetros se acumulaban y el aire se inclinaba hacia el salitre, apoyé la frente en el cristal y dejé que el frío me calmara las mejillas. No huía de él. Corría hacia el único argumento que tenía sentido, ganármelo. El proceso de admisión olía a hierba recién cortada y a cloro, luego a salitre y aceite de armas. Las maquinillas de cortar el pelo chasqueaban. Las carpetas con pinza aparecían y desaparecían. Apellido, altura, muévase. Esa noche, tumbada en una litera estrecha, recité las ordenanzas generales para no contar los kilómetros que me separaban de casa. Pensé en el linóleo de la cocina y en las palmas de mi padre colocándome los hombros. Me había enseñado a mantenerme recta. Solo que nunca imaginó que lo haría para enfrentarme a él. Para cuando sonó el toque de silencio, me había memorizado el número pintado en la litera de arriba. Lo susurré como una oración y cerré los ojos. Aún no sabía lo que los equipos exigirían, qué nombres intentarían darme o cuáles conservaría. Solo sabía que este silencio ya había hablado suficiente. Era mi turno. Marín no te devolvía el amor. Te ponía a prueba. El primer año de aspirante te pulía hasta dejar solo lo que aguantaría bajo presión. Aprendí rápido que el truco no era ser la más ruidosa, sino la más precisa. En el patio antes del amanecer, con el aliento formando pequeñas nubes en el aire de la ría de Pontevedra, corrí hasta que el pecho me ardía y mis piernas se convertían en metrónomos. Aprendí a guardar el agotamiento en un bolsillo y seguir moviéndome. La academia me dio lo que mi padre nunca pretendió, una forma de medirme sin él. Me gradué como alférez de navío con una cara que todavía parecía demasiado joven para el uniforme que llevaba y con órdenes que me situarían cerca de los bordes donde los mapas se difuminan. La primera vez que pisé Cartagena, sentí el viento del Mediterráneo empujar con la fuerza suficiente para hacerme perder el equilibrio. Arena por todas partes, en las botas, entre los dientes, bajo la lengua. Los hombres pasaban cargando troncos sobre sus hombros, equipos moviéndose como un único organismo, las pistas de entrenamiento resbaladizas por el agua de mar y el sudor. No estaba allí para convertirme en una miembro de la fuerza especial. Esa vía no estaba abierta para mí. Y no me interesaba discutir con una puerta que no se iba a abrir. Estaba allí porque una unidad de operaciones necesitaba una oficial de operaciones e inteligencia que pudiera pensar rápido, escribir con más claridad y cargar con su peso sin anunciarlo. No tienes que ser la persona más ruidosa de la sala cuando eres la que decide en silencio qué puerta derribará todo el mundo.
Me llamaban señora al principio como un signo de interrogación. Aprendí a responder con horarios, comunicaciones, planes, una logística que llegaba a tiempo y unos informes tan concisos que hasta el sargento mayor con el ceño permanentemente fruncido dejaba de golpear su bolígrafo. Corría con ellos cuando podía, nadaba en agua fría porque al respeto le gusta verte temblar y quedarte de todos modos. Disparaba hasta que la presión del gatillo se sentía como un pensamiento. No intenté ser una de ellos. Aprendí a ser aquella a la que no podían permitirse ignorar. En un campo de tiro a las afueras de una isla, el calor del desierto blanqueaba el color de todo. Hacíamos ejercicios de combate en espacios cerrados bajo un sol que no parpadeaba. Otra vez ladraba el instructor, y los equipos se movían con la economía de hombres que han sangrado por el derecho a que algo se convierta en segunda naturaleza. Yo observaba los ángulos, observaba dónde iban los ojos cuando aumentaba el estrés, tomaba notas en un cuaderno de campo con las tapas rígidas por la sal. Por las tardes me sentaba en la parte trasera de un vehículo con un mapa sobre las rodillas mientras el viento intentaba arrebatármelo. Un sargento mayor llamado Serrano se inclinó una vez, entrecerrando los ojos ante la forma en que había dibujado arcos superpuestos alrededor de un objetivo. ¿Te gustan las telarañas?, dijo. Las telarañas atrapan lo que huye. No respondí. No era necesario. La primera vez que fuimos desplegados, el aire olía a diésel y polvo. La noche vivía en los rincones, incluso a mediodía. Trabajábamos en una habitación prestada con una luz fluorescente parpadeante y una mesa que se inclinaba hacia un lado. Las radios crepitaban como viejos carraspeando. Aprendí la música de su estática, los indicativos, la cadencia de funambulista de voces a kilómetros de distancia, aprendiendo a moverse como si compartieran una columna vertebral. Mi trabajo era construir el esqueleto, rutas, tiempos, contingencias que tuvieran en cuenta las formas humanas en que los planes se tuercen. Había un fabricante de bombas que arrasaba vidas en una ciudad que olvidó su río hasta que se ahogó en él. Mapeamos sus hábitos, dónde comía, quién le encendía los cigarrillos, qué puerta le gustaba usar cuando necesitaba desaparecer. Esperamos hasta un martes porque el vendedor del martes tardaba más en contar el cambio. El equipo se preparó en la oscuridad, dedos ágiles en las hebillas, susurrando. Yo me quedé con la radio, la transmisión y el plan extendido como un altar sobre la mesa. Cuando el primer vehículo se caló 2 calles antes de lo ensayado, no nos quedamos paralizados. Cambiamos a la ruta C llamada Iglesia porque pasaba junto a 3, y adelantamos el tiempo 5 minutos. Debería haberse desmoronado. No lo hizo. Salió por la puerta de atrás como estaba previsto, giró a la izquierda como estaba previsto, buscó el teléfono que siempre usaba y encontró su antena durmiendo. Dudó medio segundo. Fue suficiente. Sin disparos, sin fuego. Manos en la nuca, luego bridas, luego el silencio de después. De vuelta en la habitación, el aire apestaba a adrenalina y café rancio. Serrano se quitó los guantes y miró la telaraña que yo había dibujado. Tú la tejiste, dijo. Y él nunca vio el hilo. Los más jóvenes se rieron de la frase. Alguien dibujó una araña en la esquina del mapa con un rotulador permanente con patas toscas y un reloj de arena rojo que traspasó el papel. La broma cuajó. El nombre también. Viuda Negra no tenía que ver con el número de bajas. Tenía que ver con lo que preparas y lo que percibes. Cómo cambia el aire cuando se abre la puerta equivocada. Como una voz en la red sube medio tono cuando un plan se topa con un muro. Después de un tiempo los tipos que nunca sonreían en las fotos empezaron a golpear 2 veces con los nudillos en mi mesa antes de salir. Superstición, respeto, ambas cosas. No todas las noches cooperaban. Una vez en la costa, donde el agua tiene un nombre diferente pero el mismo sabor a sal, el plan se hizo pedazos. Un camión reventó un neumático en una gravilla que habíamos explorado 2 veces. Una luz falló en un casco en la peor esquina. Un perro que no habíamos tenido en cuenta encontró su coraje en el segundo equivocado. Oí el cambio en una respiración. Aguantad 2, dije. Tercera ventana en lugar de puerta. 4. Pivotad ya. Sonaba calmada porque era necesario, no porque lo estuviera. Más tarde a solas me temblaban tanto las manos que tuve que sentarme sobre ellas. Los hombres volvieron con lo que habíamos ido a buscar y con todos sus dedos.
Yo lo llamé una victoria. El sargento mayor lo llamó una prueba. Oye la telaraña, le dijo a un novato que todavía me llamaba señora demasiado alto. Oye cómo vibra. La voz se corrió como lo hace en los vuelos y en los comedores, con un café malo en habitaciones donde las botas se alinean en el umbral. No era una leyenda. Era un rumor que sobrevivía a la inspección. Los equipos rotaban. Yo roté con algunos de ellos en Bahrein. El calor se sentía personal. En el Cuerno de África, el viento arrastraba una arenilla que encontraba tus comisuras y se instalaba. Aprendí la sinceridad de las cartas a casa escritas en el reverso de los manifiestos. La forma en que los buenos hombres cuentan chistes antes de despegar porque la risa engrasa las máquinas que la anhelan. De permiso fui a casa una vez y encontré a mi padre en el porche limpiando un fusil que no lo necesitaba. Me preguntó por el tiempo. Me preguntó si le había cambiado el aceite al coche. No me preguntó a qué me dedicaba. No le hablé de la noche en que cortamos las luces de 3 manzanas a la vez y caminamos por la ciudad como si hubiera sido de vuelta a una luna mejor. No le conté lo del niño que me pasó una nota doblada en un control que decía, en un inglés cuidado, por favor, llévense a los hombres ruidosos. No le dije que había llorado en un hueco de escalera donde el polvo me escondía y que luego había vuelto a entrar en una habitación porque llorar no es lo contrario al coraje. Es un pariente. En Cartagena de nuevo entre rotaciones, reescribí las listas de verificación hasta que se ajustaron a cómo se desarrollaban realmente nuestros días, equipo que falla con la lluvia, baterías que mienten sobre su duración, como contar hacia atrás para un hombre cuyos ojos miran a un lugar del que no puede volver. Añadí una línea a cada plan, ¿quién vigila al vigilante? La vieja guardia refunfuñó hasta que las métricas salieron limpias. Menos heridos, menos sustos, más noches en las que lo peor que traíamos a casa era arena. El apodo me seguía como una sombra a mediodía, corto, inconfundible. Nunca lo usé. Otros sí. Una vez un comandante visitante me estrechó la mano y dijo, medio sonriendo, así que usted es la araña. Yo dibujo mapas, respondí. Se rió. Y hace que los hombres se sientan seguros dentro de ellos. Fue lo más amable que alguien con estrellas me dijo jamás. Hubo pérdidas. Algunas se pueden explicar en informes, otras las doblas en un rincón de ti mismo que nadie más puede tocar. Un buen hombre se quedó en silencio una primavera y no volvió de allí. Me senté con su expediente hasta que las letras se volvieron borrosas. Después de insistir en revisiones mensuales que no trataban sobre flexiones, empezamos a preguntarnos unos a otros cómo se sentía el aire por dentro, no solo por fuera. Un sargento mayor lo llamó blandenguería. Luego dejó de llamarlo así después de que salvara a un chico que aún no había aprendido a decir que se estaba ahogando. Para cuando el rumor tuvo forma, mi padre no se había enterado de nada. Vivía a 2 provincias de distancia y 20 años por detrás. El pueblo todavía lo quería. El bar todavía conocía su café. Si alguien decía mi nombre, cambiaba de tema al tiempo o a los impuestos. En habitaciones lejos de él, los hombres empezaron a contar historias que comenzaban con ella estaba allí y terminaban con y salimos de una pieza. No necesitaba un desfile. Necesitaba que mis planes aguantaran. La noche en que un joven soldado de la Fuerza Especial me reconocería un día en un salón lleno de gente y se quedaría sin aliento, él había sido el novato en un convoy de 2 vehículos que debería haber salido mal, y no lo hizo. Después se había acercado a la mesa donde dormía la radio y dijo con voz baja, «Señora, ¿vio venir eso?» Respondí, «Vi lo que podía venir». Él asintió como un hombre que acaba de aprender que hay diferentes tipos de visión. Eso es lo que los equipos me enseñaron, que la habilidad y la humildad pueden vivir en el mismo pecho, que puede ser invisible e indispensable a la vez. Aprendí el arte de estar donde vive el plan y el mérito no. Trabajo fantasma. Un trabajo que deja una habitación más limpia de lo que la encontró. Un trabajo que permite que otras personas se conviertan en la historia para que todos vuelvan a casa. Me llamaban viuda negra. Yo lo llamaba hacer mi trabajo. Algunas noches el silencio rugía más fuerte que los rotores. Allí fuera el silencio significaba cobertura, disciplina de sonido, radios silenciadas a un susurro. En casa era un castigo a medida, del tipo que mi padre podía llevar durante años sin que se deshilachara.
Llenaba las habitaciones que ya no compartíamos y se filtraba bajo las jambas de cada conversación que no teníamos. Después de mi primer despliegue, le escribí en papel. Le dije que el agua era más fría de lo que parece en los pósters, que los buenos hombres aprenden a reír antes de las malas noches, que mi trabajo importaba aunque nadie lo colgara en un tablón. Metí una foto mía en el muelle, con una mano en una caja Pelican y la sal blanqueando la valla metálica. Firmé con cariño y un remite. La carta volvió sin abrir. Mamá mantuvo la línea viva por sí misma. Los domingos por la tarde llamaba y hacía preguntas pequeñas que dejaban pasar una vida grande. ¿Estás durmiendo? ¿Hay algo verde en tu plato? ¿Has encontrado una capilla? Nunca preguntaba por las operaciones. Estoy bien, era un dialecto que ambas hablábamos. Cuando colgábamos me quedaba de pie y respiraba. Le envié una foto el día que ascendí a teniente de navío. Las barras bajo las luces fluorescentes nunca se ven como en las películas. Demasiado pálidas, demasiado honestas. Escribí, me enseñaste a mantenerme recta. Ayuda. Un mes después, la misma foto regresó en un sobre nuevo, doblada una vez por la mitad. Sin nota. La enfermedad entró en silencio. Biopsia, dijo mamá como si la estuviera deletreando para un concurso. Mi padre me informó por correo electrónico, 2 frases correctamente puntuadas. Llamé desde un hueco de escalera en Bahrein, donde el calor se pegaba como una camisa mojada. Mamá me dijo que no fuera todavía. Haz tu trabajo, dijo. Yo haré el mío. Cuando llamaron del hospital de paliativos, yo ya estaba en un avión. Serrano me miró desde el otro lado del pasillo y no preguntó. La enfermera hablaba en voz baja. Las manos de mamá eran traslúcidas. El azul se convirtió de repente en un color a temer. Mi padre estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados. Asintió cuando entré y volvió a vigilar el aparcamiento. Le leí porque las palabras fueron la primera casa que construimos juntas. Machado, luego Gloria Fuertes, luego lo que ofreciera la biblioteca de visitantes. Ella entraba y salía de la conciencia como la marea. Cuando despertó lúcida, me apretó la manga con 2 dedos y susurró, sigue volando. No para huir, solo para subir. Murió antes del amanecer. La habitación cambió. En el funeral, hablé en segundo lugar porque él habló primero. Fui escueta, su coche que olía a limones en invierno, la forma en que corregía con lápiz y con pasión, como podía nombrar 5 pájaros por su silueta. Cuando bajé la mirada, mi padre estaba grapando el programa una y otra vez, como si el papel pudiera convertirse en armadura por repetición. Nunca miró hacia atrás. De vuelta en la base, añadí una casilla a cada lista de verificación previa a la misión. ¿Quién llama a casa si algo sale mal? Escribimos nombres y llevamos números como talismanes. Serrano empezó a dejarme café en la mesa sin comentarios. El equipo golpeaba 2 veces en la mesa antes de las reuniones. Nos acostumbramos a preguntar, ¿cómo está tu aire?, refiriéndonos al interior, no al exterior. Un viejo sargento mayor lo llamó blandenguería, luego dejó de hacerlo después de que salvara a un chico joven. Intenté llamar a mi padre una noche tarde, cuando los kilómetros envalentonan la lengua. Descolgó al segundo tono y dijo, diga. Le pregunté por los canalones, por el tiempo y por el arce del vecino que llevaba años peligrosamente inclinado. Se cayó, dijo. Se llevó la valla por delante. Le dije que lo sentía. Él dijo, visa los neumáticos antes del invierno. Y colgamos como si hubiéramos coordinado una entrega. Los ascensos llegaban como las estaciones, anunciados, inevitables, pero aún así sorprendentes. Un rumor de mi apodo se filtró más allá de las salas donde comía. Él nunca preguntó. Por su cumpleaños le envié un libro sobre parques nacionales porque una vez, cuando yo tenía 7 años, me subió a un oso tallado y dijo, este es el país de verdad. Dentro escribí, podríamos ir a ver uno juntos. Envió una tarjeta de agradecimiento con su nombre mecanografiado bajo la despedida, como si estuviera firmando órdenes. Hay una fatiga que no viene de los kilómetros. Viene de ensayar respuestas a preguntas que sabes que no te harán. Aprendí a mantener el teléfono boca abajo y el timbre apagado. Aprendí a sostener una verdad sin que nadie la saludara.
Los equipos golpeaban cuando importaba. La puerta de mi padre solo se abría para el mal tiempo. Una amiga común de su parroquia finalmente rompió nuestro punto muerto. Escribió con una caligrafía enlazada: guarda tu foto en su despacho. No habla de ella. Leí la frase hasta que perdió su filo. El cuidado puede parecerse a la custodia. Cuando la Armada me concedió una medalla por algo que pertenecía a una docena de manos, le envié el programa en mayúsculas, tal como le gustaban las direcciones. Sin respuesta. Un mes más tarde llegó un sobre diferente. Te están convirtiendo en un símbolo, con su letra pequeña y precisa. 5 palabras que se sintieron como una puerta cerrándose. Las etiquetas son prácticas hasta que vives bajo ellas. Un símbolo no se sienta con un sargento mayor de luto a las 3. Un símbolo no se memoriza a las familias. Yo seguí presentándome con un lápiz afilado y un mapa abierto, escuchando la vibración en las líneas. Dejé de necesitar que él la oyera. Escribí una última vez antes de la noche en el salón. Paso por el pueblo para una reunión, dije. Hay un sitio si lo quieres. No respondió. La invitación se sintió como colocar un vaso de agua junto a un hombre dormido y salir, sin esperar encontrarlo vacío o lleno, simplemente no queriendo que despertara sediento. El silencio me enseñó una paradoja que los equipos solo habían insinuado: puedes amar a alguien a quien no dejas que te dirija. Puedes respetar las partes que te construyeron sin vivir bajo su techo. Dejé de llamar a una puerta que solo se abría a las corrientes de aire. Puse el pestillo de mi lado. Esperé el trabajo. Nunca te hace esperar mucho. La primera vez que me di cuenta de que los equipos eran mi familia, estábamos con el agua gris hasta los tobillos bajo un cielo del color del metal raspado. Una tormenta había entrado torcida, el viento empujando el canal de lado, las radios gorgoteando con sal. Estábamos listos para lanzar una pequeña unidad para una operación de recuperación que nunca saldría en los periódicos. Nada cinematográfico, sin planos de héroes, sin música épica, solo hombres revisando correas con dedos que sabían contar desengaños, y yo en una mesa plegable con un lápiz graso y un plan que podía ejecutar en sueños. Viuda, dijo Serrano, nunca me llamaba señora cuando estábamos solos. ¿Quieres un segundo par de ojos? Quiero tu duda, dije deslizándole la pizarra. Si aguanta eso, aguanta todo. Miró, gruñó, luego golpeó una casilla que había dibujado en la esquina. Pusiste el fallo suave aquí. Siempre pongo el fallo suave donde se pueda ver, dije. Te salva del duro. Asintió satisfecho como asienten los hermanos mayores cuando el pequeño finalmente levanta lo que no pudo el verano pasado. Nos movimos. La operación se torció una vez y luego se comportó. No porque la suerte se volviera generosa, sino porque habíamos ensayado los pliegues. De vuelta en el muelle, empapados en silencio, un joven soldado de la Fuerza Especial al que había estado observando, un buen chico con la costumbre de apuntar la mandíbula al suelo, se detuvo junto a mi mesa. ¿Sabías que la segunda bomba estaba fallando?, dijo. Lo intuía. ¿Podrías? Respondí al único tipo de conocimiento que mantiene a la gente con vida. Masticó eso, luego dijo casi tímido, gracias por hacer un plan en el que podía encajar. Fue el mejor cumplido que me habían dado. Hombres que confiaban más en los mapas que en los discursos habían decidido que los míos podían llevarlos. Así se construye una familia en nuestro mundo. Una noche de prueba a la vez. Entre rotaciones, seguí reescribiendo los módulos de entrenamiento como quien actualiza un testamento. No porque estés ansioso por usarlo, sino porque amas lo que protege. Añadimos inoculación de estrés, que no consistía en romper cuerpos, sino en enseñar a una mente a reconocer su propio clima. Escribí una lista de verificación llamada después del después, que hacer no en la hora posterior al contacto, sino en la semana posterior a que la adrenalina se vaya y llegue el silencio. La probamos con 3 secciones. Los sustos disminuyeron. Las sorpresas desagradables se redujeron. La vieja guardia bromeó y luego empezó a usar los formularios cuando nadie miraba. La iglesia de la viuda, lo llamó Torres, medio en broma, medio agradecido. Todo el mundo sale con sus zapatos. Creamos rituales que parecen pequeños: golpear 2 veces la mesa antes de despegar, preguntar, ¿cómo está tu aire?, en la cola del comedor y esperar la respuesta.
Hacer que los nuevos informen sobre las partes aburridas para que aprendan que el aburrimiento te mantiene vivo. Cuando el matrimonio de un sargento mayor se rompió, le encontramos un terapeuta que sabía sentarse con hombres que cambiaban el sueño por la seguridad. Cuando la madre de un chico enfermó, la sección fingió que era logística y organizó los vuelos. Una tarde en la zona de entrenamiento, observé a un grupo de candidatos trabajar en un nudo que fingían que no los estaba ahogando. El sudor convertía sus camisetas en mapas. Un instructor ladró. Intervine solo para hacer una pregunta. ¿Cuál es vuestro plan cuando el plan está mal? Miradas en blanco al principio, luego uno habló. Buscamos el patrón bajo el patrón. Sonreí. Esa es una habilidad para la vida, no solo para el trabajo. Conservadla. La reputación es un río lento. Solo te das cuenta cuando ha erosionado la orilla. Directores del otro lado de la casa, inteligencia, logística, incluso un médico con manos lo suficientemente firmes como para coser un colibrí, comenzaron a pasar por mi pequeña habitación con preguntas. Imprimí menos diapositivas brillantes y más listas de verificación. Aprendí a traducir entre hombres que construían puertas y hombres que las derribaban. El apodo que todavía nunca uso para mí viajó como una postal sin remite. Un capitán visitante me presentó en una reunión como la que oye vibrar la telaraña. Reprimí las ganas de poner los ojos en blanco. No era una vibración lo que oía. Eran los hombres. Sus pausas, sus chistes demasiado fuertes, la forma en que las manos tropezaban con una correa cuando los pensamientos estaban en casa, en habitaciones a las que temían. Aprendes a escuchar lo que dice un cuerpo cuando la boca está ocupada en otra parte. Un invierno el océano se volvió cruel y se llevó a un buceador que no se lo merecía. Estuvimos en uniforme de gala en una fría cubierta de desfile mientras el viento apuñalaba y una campana contaba un número demasiado pequeño para el tamaño de la pérdida. Después, un chico de la edad que yo habría tenido si el mundo fuera más amable se paró frente a mí e intentó preguntar cómo soportarlo. No lo soportas, le dije en voz baja. Lo cargas. Hay una diferencia. Asintió con los ojos brillantes, como un hombre que archiva una verdad que no quería, pero que necesitaría. La lealtad regresó en monedas que duraban más que las medallas. Serrano llamó a su segunda hija Elena porque dijo que el nombre podía correr. Torres, que una vez se había burlado de mis revisiones de salud mental, ahora las dirigía con una voz en la que podías sentarte. En Navidad, mi escritorio se llenó de tarjetas de personas que no escribían tarjetas. Señora, garabateó uno, su telaraña me mantuvo respirando este año. De permiso otra vez, visité una base donde la capilla tenía más rasguños en sus bancos que el gimnasio en su suelo. Un capellán en quien confiaba dijo, ¿sabes que estás ministrando? Me reí. Estoy gestionando riesgos. Él inclinó la cabeza. Mismo trabajo, diferente incienso. Intenté salir con algunos civiles, hombres agradables que me querían a salvo. Hablaban de los fines de semana como una promesa. Yo hablaba de los vuelos del martes por la noche como del tiempo. La mayoría de ellos me miraban las manos y veían acero donde yo quería que vieran firmeza. Resultó que las únicas personas que no me pedían que fuera más pequeña eran las que entendían porque el espacio es algo que se crea, no que se toma. El amor me encontraría más tarde, y no me pediría que mintiera sobre el peso. El chico con la mandíbula inclinada, se llamaba Mateo, se convirtió en un hombre frente a mí, de la misma manera que el sol convierte la escarcha en un camino. Él sería quien, años después, me vería en un salón lleno de gente y se quedaría sin voz, con la memoria y la gratitud chocando tras sus ojos. Pero antes de que pudiera saber eso, tuvo que aprender una lección diferente, como entrar en una habitación y hacer que todos los demás fueran más altos. Practicamos. Le hice informar, luego fallar, luego arreglarlo. No eres un arma con piernas, le dije. Eres un humano con un cerebro que lo lleva a casa. En una calurosa tarde de primavera que olía a lona mojada y aceite de armas, el mando me invitó a hablar sobre buenas prácticas. Llevé una sola diapositiva, el respeto es un problema de logística. Provocó una risa y luego un silencio. Les dije que cuando planificas para la dignidad, previenes una docena de tipos de ruina. Escribidlo, dije. Y luego aferraos a ello cuando cambie el tiempo. La voz se corrió más allá de nuestro círculo.
Un coronel que no conocía envió una nota. Y oído que hace las habitaciones más seguras. La pegué en la pared con un trozo de cinta aislante azul y me olvidé de ser humilde por un minuto. Luego el día exigió humildad de nuevo y se la di. De vuelta en casa, el silencio de mi padre mantuvo su postura. Nunca preguntó, nunca respondió lo que no fuera un sí o un no. El pueblo mantenía su café caliente. Hombres con gorras de béisbol todavía le agradecían su servicio en la oficina de correos. Y él asentía como un hombre que recibe correo que no recordaba haber pedido. Ya no era ira lo que sentía. Era distancia con una forma que podía medir y rodear. Si los equipos eran mi familia, era porque habíamos elegido ser responsables de las vidas de los demás. La sangre puede ser un accidente. El deber no lo es. Los hombres golpeaban 2 veces y yo devolvía el golpe, y construimos una casa con hábitos que ninguna tormenta podría arrancar de cuajo. Esa casa importaría en la noche en que un centro cívico lleno de gente que conocía la voz de mi padre mejor que la mía giraría de repente sobre un nombre pronunciado como una oración y una advertencia. La familia no es quien más te puede herir. Es quien se niega a hacerlo. El salón respiró como un solo pulmón después de que la pregunta aterrizara. ¿Eres la viuda negra de la Fuerza Especial? Javier lo dijo apenas por encima de un susurro, pero salas como esa transmiten lo que quieren. Las conversaciones se adelgazaron hasta convertirse en hilos, y luego se rompieron. Un tenedor en algún lugar tintineó contra un plato y se detuvo. Los ventiladores del techo mantuvieron su lenta rotación como si el aire no hubiera cambiado de opinión. La mano de mi padre todavía estaba en el hombro de Javier, los dedos extendidos con la familiaridad de los hombres que entienden de rango y músculo. Miró del joven a mí y de vuelta. La comprensión buscando un punto de apoyo. La orgullosa firmeza de su mandíbula vaciló. Solo un temblor, una fisura capilar. Cualquier otro lo habría atribuido a la luz. Javier tragó saliva. Vi el tic, 2 pulsos altos en su garganta. Enderezó los hombros cuadrándose ante algo que no esperaba saludar esa noche. Señora, dijo con la voz más firme, más alta, para que no hubiera lugar a dudas. Permiso para respirar, dije suavemente. Y luego habla. Tomó aire como un hombre que emerge a la superficie. Usted construyó el plan en Alcaraz, dijo. Usted tejió la red cuando las rutas fallaron. Nosotros, se detuvo recalibrando, llegamos a casa porque usted lo oyó antes que nosotros. Un murmullo recorrió la sala. Los viejos veteranos con sus pantalones de pinza cambiaron de postura, sus expresiones se reorganizaron. Las mujeres que se habían estado abanicando bajaron los programas de papel. Un niño de 12 años me miró como si hubiera salido de una historia en la que él había querido creer. Mi padre soltó el hombro de Javier como si se hubiera vuelto incandescente. ¿Qué es esto?, preguntó, la pregunta dirigida a la sala para no tener que dirigírmela a mí. Soltó una risa forzada. ¿Algún apodo? Mi hija archiva papeles. Ella no. Mi comandante, dijo Javier con respeto y acero a la vez con su debido respeto, ella no archiva. No terminó la frase porque no era necesario. Los hombres que han vuelto a entrar en la luz fluorescente cargando piezas que no contaban con ellas saben cómo dejar los espacios en blanco intactos. Me moví entonces no mucho, medio paso que me situó donde podía ver las puertas, la vieja bandera junto al escenario y el reflejo de todos nosotros en el cristal de la vitrina de trofeos. Es solo un nombre, dije. Los nombres pesan menos que el trabajo. Un veterano cerca de la cafetera carraspeó. ¿Qué equipos?, preguntó, aunque la respuesta no importaba. Era la costumbre. Suficientes, dijo Javier con los ojos todavía en mí, el tiempo suficiente para enseñarnos a escuchar la vibración. La vibración. La palabra se transmitió. Un hombre al fondo que se había erguido más cuando mi padre habló, ahora se inclinaba hacia adelante con los codos en las rodillas. Una mujer más joven con el pelo en un moño y la mandíbula firme como la llevan las personas que han tenido que ser su propio testigo, asintió una vez, como si la sala finalmente me hubiera presentado correctamente. Mi padre intentó usar el humor. Bueno, dijo con las palmas hacia afuera, estoy seguro de que es muy buena con sus hojas de cálculo. Era el tipo de frase que gana risas fáciles en salas que te deben deferencia. No hubo ninguna.
No esta vez. Una prima a la que apenas conocía, pero que tenía las cejas de mi madre, habló vacilante pero clara. Tío Francisco, creo. Creo que a lo mejor no sabes todo lo que ella es. El silencio puede herir. También puede curar. La pausa que siguió no estaba vacía. Estaba llena de gente recalculando, moviendo sillas en sus cabezas. La gente aprende rápido cuando las matemáticas son el respeto. Javier encontró su voz de nuevo. Señora, dijo, estoy en deuda con usted y nunca lo he dicho en voz alta. Estábamos mal posicionados una noche y usted, sus ojos brillaron con fuerza, luego se aclararon, usted corrigió el ángulo. Todavía le envío a mi madre una tarjeta en mayo porque usted lo hizo. No quería que esto se convirtiera en un testimonio. El trabajo no pertenece a una sola garganta. Esfuerzo de equipo, dije. Siempre. Negó con la cabeza, lo justo para discrepar sin insubordinación. Los equipos no se cohesionan por accidente. En una mesa lateral, la presentadora, la señora Robles, la recepcionista del colegio que una vez había vendado 1000 rodillas en el patio, levantó el micrófono lentamente y luego lo volvió a bajar. Entendía cuándo dejar que una sala encontrara su propia gravedad. Mi padre se cruzó de brazos, esa vieja pose de fortaleza. Sé la diferencia entre una historia y una vida, dijo. Y por un segundo lo vi más joven con las botas embarradas, un río que no quería cruzar, insistiendo todavía. No me vendas una leyenda. No te estoy vendiendo nada, dije. Estoy de pie donde puedes verme. Las palabras eran tan sencillas que se sentían como muebles. La sala les hizo sitio. Un hombre con una gorra, un veterano de alguna misión olvidada, que yo había visto doblar una bandera con manos que no temblaban, se levantó. A mitad de camino, luego del todo. No saludó. Se llevó la mano al corazón. Algo antiguo se movió a lo largo de las mesas como el viento a través del trigo. Otro hombre se levantó. Una mujer que había llevado el uniforme en una guerra diferente se levantó. Javier se enderezó como si ponerse firme pudiera mantener el techo en su sitio. Nadie gritó, atención. Eso pertenecía a otros días. Pero el efecto rimaba, cuerpos recordando que saben cómo levantarse cuando el honor exige que las rodillas se desbloqueen. Los ojos de mi padre brillaron con molestia, luego con cálculo. ¿Y luego? ¿Era miedo? No de mí, de la revisión. El pasado es una escritura celosa. Odia las ediciones. Se veía más pequeño dentro de su chaqueta. Dejé que el silencio se asentara donde debía. No enumeré operaciones. No rescaté la noche con anécdotas. Nunca he visto una historia salvada por hablar más alto. En cambio, dije una verdad, ofrecida como una moneda sobre un mostrador. El respeto no se hereda, dije. Se gana. A veces en habitaciones donde nadie puede ver. A veces aquí mismo. Una silla raspó. El niño que me había estado midiendo con asombro le susurró a su padre, «Es de verdad, de verdad». Su padre le apretó el hombro. Eso parece, dijo. La señora Robles intentó de nuevo con el micrófono. Chirrió y luego obedeció. ¿Por qué no? Porque no nos tomamos un minuto, dijo, la diplomática que este pueblo merecía. El café está caliente. Hay tarta en la mesa. Y si alguien quiere compartir unas palabras por los que están sirviendo, podemos hacerlo después. El movimiento rompió el hechizo y lo bendijo. La gente emigró hacia el café, no para beber, sino para recalibrar. Las cabezas se giraron hacia mí, algunas con curiosidad, otras con disculpa, otras con el suave alivio de los rompecabezas resueltos. Hombres a cuyo lado había cortado el césped a los 14 años me miraban como si me hubiera crecido una segunda columna vertebral y les pareciera bien. Javier se acercó. No nos abrazamos. Esta no era esa sala. Se mantuvo a una distancia que decía conozco las reglas y bajó la voz. No pretendía montar una escena, dijo. No lo hiciste, respondí. La hiciste honesta. Asintió, la mandíbula bloqueándose y desbloqueándose, las emociones aprendiendo a llevar botas nuevas. Él no lo sabía, dijo mirando de reojo a mi padre. No quería saberlo, dije. Hay una diferencia.
Mi padre merodeaba cerca del escenario con las manos entrelazadas a la espalda como un hombre que inspecciona un campo que ha sembrado en busca de rocas. La gente le daba espacio, el respeto por lo que había sido luchaba con la irritación por lo que estaba siendo. Miró fijamente la bandera y no saludó. Me serví un café que no quería y me encontré rodeada de conversaciones triviales que en realidad eran conversaciones importantes. Estamos orgullosos de ti, y sabías que la hija de Arturo se alistó en el aire, y mi hermano sirvió, le habrías caído bien. Acepté cada frase de la misma manera que se aceptan las medallas que nunca exhibirás, con delicadeza porque el que da necesita la ceremonia más que tú. Cuando me volví, mi padre estaba más cerca. No cerca. Más cerca. Estudió mi rostro con una concentración que solía preceder a una charla sobre disciplina. Si algo de esto es verdad, dijo pesando cada palabra, ¿por qué no me lo dijiste? Porque nunca preguntaste, dije. Y luego, más amable, porque no podía. Consideró eso con la justicia que reservaba para la geometría y el tiempo. Su boca se tensó, luego se suavizó. Yo quería, se detuvo. Yo esperaba, se detuvo de nuevo. La frase un puente con tablones faltantes. Finalmente, no conocía el idioma de allí. Fue lo más honesto entre nosotros en años. No una absolución, un punto de apoyo. No tienes que hablarlo, dije. Solo tienes que dejar de corregir mi acento. Una risa brotó de alguien detrás de nosotros. No malintencionada. Mi padre no sonrió, pero sus hombros cayeron 1 centímetro. Y por primera vez esa noche no estaba interpretando al hombre que necesitaba ser. Solo era un hombre desactualizado y sin aliento, tratando de leer un mapa que había adquirido nuevas carreteras mientras él dormía. Javier levantó su taza hacia mí, un pequeño saludo, y luego se desvaneció de nuevo en el grupo de hombres que saben estar en silencio sin estar ausentes. A nuestro alrededor, la sala volvió a la normalidad. El tintineo del hielo en el té, el raspado de las sillas, el ruido de los tenedores. Pero nada había vuelto a su antigua medida. La balanza se había inclinado suavemente permanentemente. Más tarde alguien diría, ¿recuerdas la noche en que la frase de Francisco se quedó sin efecto? Alguien más diría, ¿recuerdas al chico que tembló? Y un tercero diría, con la certeza de quien vio la telaraña después de que se la señalaran, ¿recordáis cómo todos nos levantamos un poco? Yo sí. Recuerdo el sonido exacto que hizo el suelo de roble cuando el respeto apoyó su peso. El pueblo se vació en la noche como siempre lo hace, lentamente como un himno que se desvanece en ecos. Después del salón, conduje por el camino largo pasando por las gradas del instituto, el bar que nunca cambiaba su tarta, la ferretería que todavía exhibía una bandera en el escaparate lo suficientemente grande como para dar sombra a un camión. Dejé el motor al ralentí junto al río, donde el agua llevaba la luna como un hematoma. No tenía intención de quedarme, pero irme sin revisar mi interior me parecía una mala planificación. No saltas de un edificio objetivo sin mirar a tu equipo. No cierras una puerta en una noche como esa sin mirarte a ti misma. Mi teléfono vibró una vez, un mensaje de un número desconocido, y luego un segundo de uno familiar. Javier, el primero, señora, no quería armar un lío. Solo quería devolverle lo que usted me dio. Respondí, lo hiciste bien. Todos llegamos a casa. Luego el segundo mensaje, no palabras, una imagen. Una foto tomada desde el otro extremo del salón, ligeramente inclinada. La gente de pie, mi padre en primer plano, no de pie, pero tampoco tan erguido como antes, como si el aire hubiera cambiado de densidad y su cuerpo no supiera muy bien cómo vivir en él todavía. Dormí en la residencia de invitados de la base esa noche, porque la historia puede abarrotar una casa. Por la mañana, corrí por el camino perimetral hasta que mis costillas encontraron su ritmo. El movimiento es una forma de perdón que puedes darte a ti misma sin el permiso de nadie. Cuando terminé, el sudor me escocía en los ojos y arrastró algo más con él. A mediodía, estaba sentada en los escalones del porche de la casa de mi padre, con las palmas apoyadas en la pintura que necesitaba una nueva capa. Abrió la puerta con la boca ya formando una frase, y luego se detuvo. Parecía más viejo en su propio umbral que bajo las luces fluorescentes. Los hombres se encogen de manera diferente bajo diferentes cielos. Por un instante pareció sorprendido de que tuviera la dirección. Luego se hizo a un lado para dejarme entrar.
¿Café?, preguntó, recurriendo al ritual. Sí, dije, recurriendo a la misericordia. Ocupamos nuestros antiguos lugares en la mesa de la cocina que había resistido nuestras guerras. Él mantuvo las manos alrededor de la taza como si fuera calor de campaña. Yo mantuve las mías sobre la mesa para que pudiera ver que estaban vacías. No lo sabía, dijo finalmente. 4 palabras que pesan más que una disculpa, si tienes cuidado con ellas. Yo no te lo conté, repliqué y luego añadí lo que importaba, no podía, y tú no preguntaste. Consideró eso y la justicia que una vez lo convirtió en un buen oficial subalterno reapareció alrededor de sus ojos. No pregunté, repitió, no a la defensiva, solo registrando un hecho. Yo quería, inspiró y luego exhaló el pasado. Esperaba que un hijo llevara un nombre. Fue una tontería y fue cruel. No me apresuré a absolverlo. Ambos éramos demasiado viejos para reparaciones rápidas. Los nombres se vuelven pesados, dije. Yo cogí un tipo de peso diferente. Asintió lentamente. Te llamaban, se interrumpió avergonzado por el romanticismo. Un apodo es solo un asa, dije. Lo que importa es lo que levantas con él. Se quedó mirando un punto en la mesa donde el barniz se había abombado años atrás cuando puse una olla demasiado caliente. Me había sermoneado durante 1 hora. Ahora extendió la mano y tocó la mancha como si fuera la leyenda de un mapa. ¿Alguna vez quisiste que estuviera allí?, preguntó. Solo si podías estar de pie, dije. No por mí, por ti mismo. Hablamos no de misiones o medallas, sino del aire dentro de los hombres mayores, de la pérdida que llega primero como silencio y luego como muebles con los que te sigues tropezando por la noche. Le conté las últimas palabras de mamá para mí, porque nos pertenecían a ambos. Sigue volando. No para huir, solo para subir. Apartó la mirada el tiempo suficiente para que el reloj sobre el fregadero marcara 3 minutos completos. Cuando se volvió, su voz había cambiado de tono. Si viniera a algo, hizo un gesto general que significaba cualquier cosa con sillas mirando hacia adelante, ¿habría un sitio? Siempre hay un sitio, dije. Tú eliges dónde pones las manos. Su mirada se dirigió a la entrada y se quedó allí. Me di cuenta de que se estaba viendo a sí mismo atravesándola, no como un comandante sino como un penitente. Los músculos para ese movimiento se habían atrofiado. Tendría que desarrollarlos como cualquier novato. No esperé a que dijera una frase más valiente. El plan era simple, irse sin portazos, volver sin requisitos. Me levanté, enjuagué mi taza, la puse boca abajo para que se secara. En el umbral carraspeó. Orgulloso, dijo una palabra desnuda. Luego añadió más bajo como si no quisiera asustar a la verdad, incluso cuando no sabía cómo. No lloré. Asentí. Practica el saber ahora, dije y salí a la luz. De vuelta en la base, respondí a los correos electrónicos que se habían acumulado mientras la noche hacía su reordenación. Un capellán escribió para decir que el pueblo hablaba hoy con su voz más amable. Una madre que había conocido una vez en una ceremonia de condecoración escribió: mi hijo dijo que usted hace las habitaciones más altas. Gracias por dejarle ser alto. Respondí, se levantó él solo. Yo solo moví las sillas. El mando llamó curioso de la manera en que las burocracias se ponen cuando la reputación y las métricas se cruzan. ¿Podría informar a un nuevo grupo de trabajo sobre reformas en el entrenamiento y los factores humanos que pretendemos que son opcionales? Dije que sí porque hombres a los que quería estaban respirando en habitaciones que algún día podrían ser más seguras si yo seguía diciendo la verdad. El respeto, les recordé, es un problema de logística. Planificad para ello y observad lo que no se rompe. Cartas siguieron a la reunión. Algunas escritas en mayúsculas, otras con la letra temblorosa de hombres que habían sobrevivido a su escuadrón. Una joven oficial me preguntó si tenía algún consejo para liderar cuando una sala resiente tus pronombres. Le dije, muestra tus cálculos y comparte tu mérito. Llama 2 veces antes de entrar en cualquier alma. Me respondió que lo había impreso y pegado dentro de su taquilla, junto a una foto de su madre sosteniendo una llave inglesa. Semanas después, llegó un sobre con la letra precisa de mi padre. Dentro un recorte del periódico local, sin foto, solo un párrafo sobre la reunión y una línea que decía: la comunidad se puso en pie para honrar el servicio.
Debajo él había escrito: debería haberme levantado antes. 5 palabras extrañamente familiares. Las pegué junto a un mapa de una comarca que no necesitaba ser mapeada y dejé que hicieran la habitación un poco diferente. Mateo me visitó una vez de paso a una escuela en la que no creía merecer enseñar. Trajo la tarta de nueces de su madre y una modesta incomodidad con mi despacho. Demasiado ordenado, dijo sonriendo. Odiarías mi garaje. Nos sentamos en cajas porque las sillas te mienten sobre el poder. Me preguntó si había hecho lo correcto en el salón. Dijiste la verdad, le respondí. La verdad se sostiene bien sin testigos, pero algunas noches agradece la compañía. Cuando se fue golpeó 2 veces en el marco de mi puerta, como un hombre que toma prestada una suerte que piensa devolver. La noche antes de volver al este me detuve en la tumba de mamá. La hierba había vuelto a crecer incluso donde nuestro dolor la había pisoteado. Apoyé la palma en la piedra porque algunas palabras requieren piel para viajar. Estamos aprendiendo, dije en voz alta al aire bajo. Lento, pero en la dirección correcta. El viento se movía entre los robles con la paciencia de las ancianas haciendo colchas. Lo tomé como una respuesta. Al final, la venganza no se sintió como un espectáculo. Se sintió como quietud, como elegir no girar el cuchillo cuando la historia te lo entrega. Como mantenerse tan recta que otras personas recuerdan sus propias columnas vertebrales y las encuentran suficientes. La sala se había puesto en pie. Mi padre no lo había hecho entonces, no podía entonces, quizás lo haría. Eso era suficiente comienzo para una vida. La gente pregunta qué significa el apodo. Les digo que es solo un asa. Lo que importa es lo que levantas con él, equipos, ¿verdad? El rincón de una habitación que no recibirá luz a menos que alguien corra la cortina. Si hubieras estado en ese salón, recordarías el sonido que hizo ese suelo de roble cuando el respeto apoyó su peso. Yo lo recuerdo. Y cuando las noches se hacen largas, dejo que ese sonido suene de nuevo. Es mejor que los aplausos. Es el sonido de una comunidad corrigiéndose a sí misma hacia el coraje. La sangre no saludó esa noche. El honor sí, y todavía lo hace si se lo permitimos.